Nuevo Hover Air X1 Pro, la versión más, que es esta que tengo yo aquí en la mano. Un dron que sé que estáis esperando muchísimos todos que lo enseñe. Ya hace una semana que lo tengo más o menos y vamos a hacer una pequeña review. Vamos a probarlo un poquito, vamos a ver qué tal funciona, porque es un dron que no tiene nada que ver con la versión anterior. Realmente es precioso. A mí es que me encanta este nuevo Hover Air X1 Pro Más, tanto la versión Pro como Pro Más, porque el diseño, carcasa y todo prácticamente es lo mismo. Quizá estéticamente lo único que notaréis el cambio es en el sensor óptico, que en la versión Pro no viene, solo viene el otro, pero tienen detección de obstáculos tanto delantera como trasera, ambos modelos. Vamos a ver las características técnicas que tienen cada uno de los modelos. Vamos a hacer un pequeño unboxing para que veáis, explicando todas las partes, todo lo que nos viene y todos los accesorios que podemos conseguir para este Hover Air, porque realmente es increíble todas las cosas que hay. Vais a ver los modos diferentes que tenemos de volarlo. Vamos a hacer pruebas en exterior para que lo podáis ver, porque oye, qué mejor que verlo en exterior, para que veáis la cámara, porque es una de las cosas que más destacan, el cambio mayor que tiene este dron. Y oye, es que estamos ante el dron selfie, y no selfie solo, porque ahora también es un dron estabilizado más potente que hay en el mercado. En tema de drones selfie no hay absolutamente nada con la potencia de este Hover Air X1 Pro o Pro Más. Increíble para la gente que hace tanto que ciclismo, motociclismo, porque ahora velocidades increíbles que coge. Así que vamos a empezar con este vídeo, que yo creo que, oye, os va a cubrir todas las necesidades que tenéis para saber de este dron, aunque más adelante haremos un vídeo más completo probándole en diferentes entornos, a ver qué tal se desenvuelve. Pero oye, quería traéroslo para que lo veáis. Hemos probado todos los modos que tiene, para que veáis vosotros cómo funcionan todos estos modos en este Hover Air X1 Pro Más. Así que vamos a empezar con las características técnicas de estos nuevos modelos. Primero vamos a enumerar las cosas que son comunes en ambos drones. Nuevo tiempo de vuelo, 16 minutos según Hover. Yo no sé si dura tanto tiempo, tengo que probarlo bastante más. Gasté 4 baterías y oye, me da muy buen tiempo de vuelo. Yo creo que entre los 12, 13, 14 minutos de tiempo de vuelo me ha venido dando el Hover. Tener en cuenta que depende mucho si hace viento, si no hace viento, qué modo de vuelo utilicéis, porque ahora tenemos 3 modos de vuelo con este dron, que lo vais a ver a lo largo del vídeo. ¿Qué más cosas han cambiado? Aparte de tener el sensor de obstáculos trasero que vemos aquí y el cambio de la cámara, que lo vamos a hablar ahora, también tenemos un cambio muy notable en estos nuevos modelos. Recordar, la versión anterior solamente tenía memoria interna. ¿Qué ocurre con eso? Si tengo 20, 30, 40 gigas, al final, si me voy un fin de semana por ahí, estoy fuera grabando, no tengo un laptop, un ordenador para poder descargarme los vídeos, o me los puedo descargar desde el teléfono móvil porque lleno la memoria, porque oye, encima ahora es grabación 4K y 8K que ocupan muchísimo espacio, pues oye, me voy a quedar sin memoria en mi dispositivo. Pues lo ha solucionado Hover de una forma increíblemente buena. Ahora tenemos memoria interna hasta 64 GB, el que más memoria tiene de todos los drones selfie internas, y aquí, como estáis viendo, ranura para tarjeta micro SD. Podemos grabar tanto en la memoria interna como en la micro SD, y lo mejor, micro SD que admite hasta 1 TB de capacidad. Te puedes ir una semana por ahí, que puedes estar grabando tranquilamente con tu dron y no te vas a quedar sin memoria. Cuando vuelvas ya poder descargarte los vídeos, mirar todo lo que quieras, pero le vas a poder sacar un rendimiento muchísimo mejor a tu dron. Otra cosa que ha cambiado un poquito es el peso. Recordarle, el modelo anterior pesaba 115 gramos, es el dron selfie más ligero del mercado, pero este pesa 192,5. Seguimos por debajo
de los 250, o sea que seguimos estando en categoría C0 en este dron, por lo cual no vamos a tener problema. Han cambiado los materiales, ahora tenemos HLG, o sea, material más elástico, lo que lo hace en un dron muchísimo más resistente que la versión anterior. Una cosa muy buena, común en ambos, es que tenemos un gimbal de 2 ejes y el tercero por estabilización electrónica de imagen. Hacía viento el día que lo probé, lo he metido por un lado, por otro, ha habido ratos que ha estado así, no se nota absolutamente nada los sacadeos en tu dron, o sea, aunque se te mueva, no vas a notar absolutamente ninguna perturbación ni vibración en tu imagen, funciona perfectamente, lo vais a ver a lo largo del vídeo. Otra cosa que ha cambiado, antes acordaros que teníamos unas lucecitas que se encendían, pues ahora tenemos una pequeña pantalla OLED que nos va a marcar en qué tipo de modo de vuelo estamos. Ahora vamos a ver los modos de vuelo, lo vais a ver ahora. Ahora vamos al tema de las cámaras, quizá una de las cosas más importantes en este tipo de drones. Bueno, una cosa antes de que se me olvide. El otro, recordar, vientos nivel 4, este aguanta vientos nivel 5. Vientos bastante fuertes, os va a venir increíblemente bien. Otra cosa que ha cambiado, que es igual en ambos modelos, ahora tenemos una velocidad máxima en seguimiento visual, ¿de acuerdo? O sea, siguiéndote, te lo despegas, te sigue con la bici, te sigue con la moto, de 42 kilómetros hora, el que hace el seguimiento a mayor velocidad de todos. Pero es que si utilizamos una cosita que vais a ver dentro de muy poco, no os pongáis nerviosos, que os conozco, el beacon hasta 60 por hora. Increíble para motos de trial, por campo, para ciclismo, para lo que queráis vosotros, hasta 60 kilómetros hora. Increíble el seguimiento que te puede hacer este dron. Y ya sabéis cómo lo hacía el hermano menor, el Hover Air X1, pues imaginaros cómo lo hace este increíblemente bien. Impresionante cómo funciona. Recordar que tenemos detección de obstáculos delantera en el Visual Tracking, ¿de acuerdo? Con la misma cámara hace esa detección de obstáculos, y trasera con esos sensores que tenemos en la parte trasera, por lo cual es mucho más seguro que el modelo anterior que teníamos. Y ahora, yéndonos al tema de las cámaras, ¿qué diferencias tenemos entre la versión Pro y la versión Pro Más? Versión Pro, tenemos sensor de media pulgada, ¿de acuerdo? 17 milímetros, o sea, un FOV aproximado de 104 grados y, oye, grabación hasta 4K 60 frames por segundo y 1080 120 frames por segundo. Diferencia con la otra versión, pues tenemos una óptica muchísimo mejor, aparte de un sensor mucho mejor en ese Hover Air X1 Pro Más. 4K 60 frames por segundo, 4K 120 frames por segundo y 8K 30-20 frames por segundo. Es un dron que vais a poder seleccionar la opción de Slow Motion y grabar a 4K hasta 120. El 8K, tener en cuenta que solamente funciona cuando volamos en el modo manual, tanto con el beacon como con el teléfono móvil. Ahí vamos a poder seleccionar esa opción de grabación a 8K. El 4K 120 se puede hacer en el modo manual, ¿de acuerdo? Seleccionando la opción de Slow Motion, por lo cual tenemos una cámara realmente increíble. Pero es que venimos además a hablar de que tenemos un sensor 1/1.3 con una óptica de 7 lentes, impresionante la óptica que le han metido a este hover, con posibilidad además de ponerle filtros ND, que ahora los veréis en el pack que me he cogido porque yo se los he cogido, y aparte tenemos una opción dentro de la app para poder poner que estamos utilizando esos filtros, el ND8, 16, 32 o 64, para que optimice la grabación acorde al filtro que vayamos a poner. Aparte que ahora podemos variar tanto el shutter, ¿de acuerdo?, la velocidad de obturación, como el ISO en nuestro dron. Yo no he visto el balance de blancos, me imagino que lo acabarán poniendo también. Tener en cuenta que acaba de salir ahora mismo y estos primeros modelos están prácticamente con un software beta todavía. O sea, 14 pasos de rango dinámico,
10 bits HLG, una calidad increíble de grabación. O sea, estamos hablando de que tenemos un 4K de calidad con HLG y con 14 pasos de rango dinámico, lo que nos va a dar un vídeo y una calidad de vídeo muy buena en este dron. Como estáis viendo, aquí tengo el famoso beacon. Lo habéis visto, lo vais a ver ahora en el unboxing. Y oye, podemos utilizarlo solo. Nos lo colocamos con un soportito que te hay también, lo puedes coger para nuestra bicicleta, para el manillar de nuestra moto, incluso de pulsera si tienes. Yo tengo la muñeca muy grande, me aprieta demasiado, habría que buscarse otro accesorio. Ya sabéis que hay 1000 accesorios para poder colocárselo, porque al final hay un adaptador que lo convierte como si fuera una cámara deportiva con esa especie de soporte universal que vamos a poder ponerlo en cualquier lado. Pero es que si utilizas el seguimiento con esto a 60 por hora, pantalla OLED de 1,78 pulgadas para poder elegir los diferentes modos, para dar a grabar, no dar a grabar, subir, bajar el gimbal, dos botoncitos de selección, de acuerdo, para ir moviéndonos por los menús, y con esta pieza que tenemos aquí, que es magnética y lleva dos enganchitos, como estáis viendo, en los laterales, que ya habéis visto lo que se tarda en poner, lo convertimos en un control de movimientos. Y si ya cogemos la otra, esta que tengo aquí, ya veis qué fácil se pone, lo convertimos en un mando de control. Echamos hacia aquí, giramos, echamos hacia aquí, giramos, y como veis tenemos un mando de control. Si queremos podemos volar con la pequeña pantalla OLED de 1,78, yo vuelo perfectamente, no me hace falta, y si no podéis poner el teléfono móvil aquí en la parte de abajo y de este puerto USB-C conectarlo por cable para poder volar con vuestro teléfono móvil. Se convierte en un dron estabilizado, normal y corriente, con la app, con todo lo que necesitamos. Aquí tendremos la rueda del gimbal, botón de selección para movernos por los diferentes menús o hacerlo todo directamente desde el teléfono móvil. Increíble, esto es un puntazo para nuestro dron. Y una vez que hemos visto todas las características técnicas de este Hover Air X1 Pro y Pro Max, vamos a coger y vamos a ver todo lo que viene y todos los accesorios que vienen con este dron. Aquí estáis viendo todo lo que nos viene en este pack superior del Hover Air X1. Como veis, Power Case, que ahora vais a ver todo lo que tiene dentro. El beacon con el mando. Justin Bubble, ya lo estáis viendo aquí, o sea, increíble lo que vais a ver ahora, vais a flipar. Bolsa de transporte, que está súper chula, todos los accesorios en la parte interior, filtros ND, todo para lo que es el del tema de ciclismo, que lo vais a ver ahora mismo. Aquí tenemos el beacon para que lo podáis ver. Esta es la Power Case, que os vais a quedar locos con esto para ir a exterior con él. Y nuestro dron, que estaría en esta otra bolsa que viene de transporte también. Como estáis viendo, vamos a ver primero lo que es el dron, que ya estáis viéndolo aquí, o sea, es bestial, súper bonito. Esta cámara 1/1.3, pues esta es la versión más, con sensor con apertura f2.5, es un 16 milímetros, ya estáis viendo, con 7 lentes, 7 capas de lente, 14 pasos de rango dinámico, hasta 10 bits HLG, o sea, una bestia de cámara en este dron. Súper resistente con esos materiales HLG que lo hacen más flexible, que pueda soportar mucho mejor los golpes. Ahí veis los motores que tenemos, sin escobillas, sensores inferiores, sensor antiobstáculos trasero y visual tracking en la parte delantera y detección de obstáculos. Como veis, aquí tenemos el botoncito para encender, que ahora os lo voy a explicar todo cómo funciona en exterior. Pantalla que nos va a indicar en qué tipo de modo que estamos haciendo con el dron. La batería que tendríamos aquí en la parte superior, ya estáis viendo una batería que según Hover nos va a dar 16 minutos de tiempo de vuelo. El dron es precioso. Bueno, ¿qué más viene en esta primera bolsa de transporte? ¿Qué es lo primero que te vas a encontrar si te coges la versión combo? Sería lo que te viene: cargador múltiple para 2 baterías,
¿de acuerdo? La que viene en el dron, la que tenemos aquí en el cargador, cargador múltiple que está súper bien para poder cargar todas nuestras baterías. Y aquí tenemos el cargador para la corriente, 65 vatios para poder cargar bastante rápido nuestro dron. Eso sí, a mí me ha llegado con enchufe americano. Ya sabéis, necesitáis un adaptador, tampoco es tan complicado ni vale tan caro. No sé si vendrán todos así o aquí a Europa empezarán a mandar el cargador europeo. Y ya veis, súper recogidito todo en nuestra bolsa, plegamos nuestro dron y ahí entra perfectamente y ya podríamos transportarlo fácilmente. ¿Qué sería lo siguiente? Pues vamos a ver, por ejemplo, la bolsa de transporte, porque es que me ha encantado esta bolsa de transporte para poder llevártelo. Cincha para poder colgárnosla. Aquí tenemos los accesorios para la bicicleta, aquí estáis viendo uno. El otro, que es magnético para poder colocarlo y luego colocarlo en el manillar de nuestra bicicleta. Y lo más importante, filtros de densidad neutra, súper recomendable. Vienen 4, ya os los enseño luego para que podáis ver los filtros que trae este dron porque están súper bien. Bueno, otro bolsillito para meter nuestro dron, tenemos por aquí, o el cargador de baterías. Si abrimos la parte de abajo, aquí así, como estáis viendo, todo esto, hacemos así, a ver si lo consigo, llevar hacia atrás, ahí está, como veis, oye, para poder colocar aquí más cositas, poder colgárnoslo, bueno, ya estáis viendo, bestial la bolsa de transporte que tiene. Bueno, ahora vamos a ver el Power Case. Diréis, ¿esto para qué es? Pues esto es una estación de carga para nuestro dron para cuando salimos por ahí fuera. Le damos aquí, se abre, aquí tenemos nuestra cincha para poder colgarlo, tenemos aquí un pequeño accesorio, este pequeño accesorio que como veis es un USB-C que cogeríamos nuestro dron, lo colocamos aquí en el lado del USB-C con cuidadito, ahí veis, lo metemos en nuestra Power Case, el dron, tal que así, como estáis viendo, cerramos y como veis se pone a cargar automáticamente nuestro dron. Como veis, súper práctico, pero es que ya no solo te vale para cargar el dron, sino que aquí podrías conectar un USB-C y cargar incluso tu teléfono móvil mientras estar fuera. De verdad que esto me ha encantado, un detalle impresionante este cacharrito que ha hecho Hover, porque esto te lo llevas en cualquier lado, llevas esto nada más y tienes tu dron para ir cargando las baterías sin perder tiempo en ningún momento. Y bueno, una de las cosas que más me han gustado de este nuevo Hover Air X1, esto que tenemos aquí, el beacon. O sea, podemos utilizarlo, bueno, aquí tenemos el cable de carga, como estáis viendo, que va con este de aquí, que haremos una guía para que veáis todo cómo funciona, diferentes cables USB-C y Lightning para poder conectar nuestro teléfono móvil si lo utilizamos como mando, y aquí tenemos nuestro beacon. Impresionante, esto es una gozada, lo colocas en tu bici, lo colocas en tu moto, lo enciendes, conectas a tu dron, lo tiras, le das a volar y oye, a seguirte hasta 60 km/h y no te va a perder en ningún momento. Ya veis que lo primero que sale es Connect para poder conectarlo, diferentes para movernos por los menús, aquí también para seleccionar, grabación, botón de encendido que tenemos aquí en este lateral. Ya lo haremos todo en una guía para que lo podáis ver, y lo que es una chulada es esto de aquí, porque tú pones este aquí, ahí está, tan sencillo como eso, como veis es magnético y lleva dos pequeños ganchitos aquí en los laterales para quitarlo, luego los presionamos y saldría fácilmente, y aquí tenemos, ahí está, un mando de control a la vieja usanza, y aquí va el teléfono móvil en esta parte inferior, aquí tenemos los sticks, tan sencillo como hacer así, entran y ya lo tenemos. Rueda para subir bajar el gimbal, botoncito de función que tenemos aquí, aquí iría conectado el cable para nuestro teléfono móvil, que iría por aquí, como veis hay una guía para meter el cable para que no nos estorbe, conectamos a nuestro teléfono móvil y vamos a tener visión aquí, y si ponemos el teléfono, visión en el teléfono, o sea, no nos haría falta poner el teléfono móvil para poder volarlo. Esto es una verdadera gozada, pero es que aparte quitas esta parte
le damos lo que os he dicho a los dos botoncitos, no lo vayáis a partir, y con este solo puedes pilotar tu dron hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, para girar sobre su eje. O sea, increíble. Ya sabéis, aquí tenemos uno de estos por movimientos para poder controlar nuestro dron. Una vez que habéis visto el unboxing, pues nos vamos a ir al campo de vuelo, vamos a hacer unas cuantas pruebas. Primero, para que veáis cómo se desenvuelve, tener en cuenta que lo acaban de lanzar, todavía haya salido una actualización, pero saldrán más actualizaciones, pero es que lo hace de momento todo perfecto. Yo todo lo que he probado lo hace perfecto. Vamos a ver los diferentes modos automáticos que tienen, vamos a probarlo con el beacon, vamos a probarlo a volar con la app y vamos a probar a volar con ese mando que tenemos, tanto con la pantalla OLED primero como luego con el teléfono móvil, para que veáis qué tal funciona. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser probar ese modo de seguimiento. Vamos a probarlo un poquito en un sitio bastante complicado para que veáis qué tal se desenvuelve, así que os voy a dejar con esa primera prueba. Para encenderlo, muy fácil, presionamos el botón, lo ves, empieza la pantallita hover, sale nuestro dronecito. Dolly Track, se calibra el gimbal. Como veis, aquí podemos ponerle filtros de densidad neutra, que luego probaremos con uno. Para cambiar en los diferentes modos, como veis, aquí tenemos dos botones, derecha e izquierda, vamos moviéndonos. Modo hover, que es el estabilizado, que te va a grabar como si fuera una cámara selfie parada, ¿de acuerdo? Él va a estar grabándote, te muevas donde te muevas. Zoom out, que es esa especie de drone. Follow, seguimiento. Órbita. Bird Eye, que es el que te lo hace hacia arriba. Dolly Track es el seguimiento, en vez de ir detrás tuya, iría hacia adelante. Y el modo hover. Luego tenemos un seguimiento que es el seguimiento lateral, que le podemos poner desde la app, todavía no le tengo activado. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos variar, a ver, vamos a cambiar, por ejemplo, Zoom Out. Si dejamos presionado este botón, como veis, 15 metros de altura, 9, 6, 3, 15 otra vez. Le damos al medio, seleccionado. Y aquí cambiamos flat, hit, la velocidad que queramos nosotros. ¿Veis? Lo podemos hacer en cualquiera. En el follow podemos igual variarlo. Medio, cerca o lejos. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo. Vamos a darle despacio, hit o long. Damos a flat, que es el normal. Vamos a probar el follow a ver qué tal lo hace. Es muy sencillo. Presionamos el botón apuntándonos a la cara. 3 segundos y él solo despega. Pues vamos ahora a seguir con los diferentes modos automáticos que tiene. Ya sabéis, los modos normales: órbita, drone, esa especie de cohete hacia arriba, que cada uno tiene sus nombres. Y luego tenemos el Dolly Track, ese seguimiento hacia adelante, que está increíblemente bien para ir grabándote a ti y hablando, porque tener en cuenta que este dron puede grabar el audio, o sea, lo podemos grabar tanto en el beacon como en el teléfono móvil, incluso ponerle un micro externo a nuestro teléfono móvil y conseguir audio de muchísima más calidad. O sea, podemos hacer las dos cosas a la vez, grabar tanto el vídeo como el audio, que oye, eso está súper, pero súper bien. Así que vamos a ver los modos automáticos de vuelo. Vamos a probar los diferentes modos automáticos que hace. Órbita, vamos a cambiarle. Vamos a bajar los metros.
6, 4 metros. Yo creo que aquí 4 metros sí puedo hacerlos bien. Vamos a probar a ver. 4 meters. Orbit. Perfecto, vamos a probar. Bird eye. Bird eye, 5 meters. Bird 5 eye. metros, esto es muy poquito. Pero ahora lo vamos a probar en otro sitio más chulo. Dolly track. Hover. Bueno, el modo hover lo vamos a probar ahora. Zoom out, 15 metros. Vamos a probar el droning. Zoom out. Zoom out. Que aquí me quedaré ciego porque me da todo el sol en la cara. Y ahí regresa a nuestra mano. Tranquilamente. Vamos a probar el modo que nos queda, que es el modo hover. Modo hover, que vais a ver ahora mismo lo que es. Bueno, el que tuviera la versión anterior ya sabe lo que es. Vaya donde yo vaya, el dron va a seguirme. Puedo agacharme, él me va a enfocar hacia abajo, subirme, te graba perfectamente en cualquier sitio al que te vayas a ir. Puedo venir aquí, como veis, es como una cámara en el aire. Pues si tuviéramos una cámara y alguien grabándonos todo el rato. Que es bueno porque es perfecto para poder grabarnos. Recordar, si grabamos tanto con el teléfono móvil como con el Vicon, podemos grabar el audio, ¿de acuerdo? Eso es una cosa muy, pero que muy buena para poder hacer cositas con nuestro dron. Pues ya habéis visto todos los modos automáticos de vuelo que tiene. Tener en cuenta que nos falta el seguimiento lateral, porque eso te lo vas desbloqueando según vas haciendo más vuelos. Pero ya habéis visto, tenemos el Dolly Track, tenemos el track normal, el seguimiento normal, por si vas con tu bici a cierta velocidad, Dolly Track, que también lo hace a una velocidad impresionante, y oye, cero problemas con él, queda súper bien. Puedes hacer unos planos realmente impresionantes. Así que ahora vamos a ver qué tal se puede pilotar este Hover Air X1 con el teléfono móvil. Pues ahora vamos a conectarlo a nuestro teléfono móvil. Encendemos el dron. Encendemos el teléfono. Vamos a abrir la aplicación Hover X1. Hover. Aquí tenemos los settings para poder cambiarlos, tracking mode, vertical mode. Si queremos grabar vídeo en formato vertical sería dándole aquí, ¿de acuerdo? Podríamos grabar la resolución 4K hasta 60, podríamos ponerla aquí, vamos a dejarla ahí en 4K 60 y 4K 80 y los 8K sería en el otro lado. H264, H265, el códec de vídeo que queramos que grabe. Modo de grabación normal, HDR o slow motion. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en HDR a ver cómo quedaría. A mí no me gusta mucho utilizar el HDR, pero bueno. Vamos a dejarlo aquí así. Eso está en el modo hover. Modo follow, también lo podemos variar. 4K 30, vamos a ponerlo en 4K 60. ¿De acuerdo? Modo vertical, modo normal, si lo queremos para redes sociales. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los diferentes parámetros como en el otro para ir cambiándolo aquí. HDR, normal, vamos a dejarlo en modo normal. Ya os digo que es el que más me guste. Si utilizamos filtros ND, ¿de acuerdo? Como veis aquí lo tenemos apagado, o podemos ponerlo y decir cuál tenemos puesto para poder optimizar la grabación. Aquí, damos a los modos de vuelo. Aquí tenemos hover, zone out, follow, orbit, manual control, variety, snapshot, dolly track, smart control, que este le veréis luego porque es con el ITAC a look, ¿de acuerdo? Son todos los modos que tenemos activados ahora mismo.
Manual control, conectando al over, ahí lo tenemos conectado, y aquí veis el manual control. Le damos al botón, Control. despega, y esto es como si fuera un dron normal y corriente. Hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba. Podríamos hacer una pequeñita órbita aquí, como si estuviéramos volando cualquier dron. De atrás, hacia adelante. Podríamos hacerle aquí. Recordar los controles manuales. Uy, estoy bajándolo. Con el teléfono móvil no es que sean muy buenos que digamos. Aquí para hacer una órbita es, vamos, bastante complicado. Bueno, vamos a traerle, que tampoco es plan hacer eso. Bueno, una cosa muy buena, tenemos el botón de Return to Home, de acuerdo, como si tuviéramos GPS, o sea que va a ser bastante más fácil de pilotar. Vamos a bajarlo para que pueda grabarlo ahí la cámara un poquito de cerca y atraerle. Van invertidos los controles, lo podéis configurar luego todo. Ahí, se lo vamos a acercar un poquito. Ahí, para que lo vea bien. Y bueno, pues oye, podemos hacer algún planito. Y alguna cosita, pues oye, bastante interesante. Ya probaremos luego los filtros ND, a ver qué tal funciona con ellos. Y ahora vamos a traerle aquí. A ver. Manita abajo. Y aterriza nuestro dron. Recordar, hay que darle al botón de grabar. Yo no le he dado a grabar. Soy así de gracioso. Bueno, aquí tenemos para cambiar, como estáis viendo, la exposición, el ISO, que lo podemos dejar en automático, y la velocidad de obturación. Lo que no veo es el balance de blancos, pero bueno, puede que esté en otro tipo de configuraciones. Aquí tenemos para joystick, tensor, o sea, los settings de la cámara. Zoom por 1, zoom por 2, grabación 4K o 8K, vamos a probar en 8K, a 30 frames por segundo, codec H264, esto si queremos poner las líneas de cuadrícula, golden ratio. Pues ya habéis visto la app, los diferentes menús, cómo podemos configurar todo e incluso cómo podemos volar desde la app en nuestro dron. No es lo mejor volar desde la app, ya sabéis que siempre es bastante complicado, depende del teléfono que tengas y demás, pero oye, que sepáis que es una opción que si quieres ir a volar por ahí, pues la puedes hacer tranquilamente. Vas a tener cero problemas a la hora de hacerlo. Así que ahora vamos con lo que nos queda, el famoso beacon. Bueno, ahora una de las cosas que yo creo que más nos ha llamado la atención a todos, que más ganas tenía de probar y de ver, y no es otra que el beacon. Ya estáis viendo lo que es, prácticamente nada, súper chiquitito, botón de encendido aquí en el lateral, dejamos presionado, se enciende, como estáis viendo, ahí le tenemos, hover, connect. Vamos a coger el dron ahora cogeremos las piezas del mando y todo lo demás para que lo podáis ver todo lo que se puede hacer con él, porque es realmente impresionante, sobre todo para la gente que monta en moto, que va en bicicleta, todas esas cosas, está súper bien. Encendemos nuestro dron, hover. Aparte tiene micro integrado, lo que nos va a permitir grabar el audio, o sea, es una cosa que está increíblemente bien. Ya sabéis que luego podéis grabar también en el teléfono móvil y ponerle un micro externo. Tenemos muchas formas de poder volarlo. Ahora está conectándose, buscándolo, como estáis viendo ahí. Buscando, pone que presione los dos botones. Dejamos presionados los dos botones laterales, empieza a escanear, le damos a Connect, ya lo ha encontrado, Connecting. Pues como veis, ya le tenemos conectado nuestro beacon. Qué cosa súper buena, podemos volarlo directamente con él. Aquí moviendo tenemos los diferentes modos, no sé si lo veréis bien aquí, a ver si ahí se ve en el
el hover, aquí moviéndonos zone out, follow, orbit, Verai. Bueno, aquí podemos ir cambiando entre todos, volver atrás, botón de grabación y aquí los diferentes botoncitos para ir moviéndonos por los menús. Bueno, luego os enseño los accesorios que hay para poder colocarlo. Ahí lo ponemos, ya encajado, como veis perfectamente, y con esto ya podríamos volarlo como si fuera un sensor de movimientos. Vamos a despegarle. Bueno, aquí en la parte trasera tenemos un botoncito. Apagamos el botón, hacia atrás, hacia adelante, cuidado porque va rápido, hacia un lado, hacia el otro, y luego con el stick que estáis viendo aquí, hacia arriba, hacia abajo y el giro sobre su eje. O sea, podríamos girarlo totalmente. Como veis, tenéis que tener en cuenta que si le dais hacia vosotros va hacia adelante mirando a la cabeza del dron, y si le damos hacia atrás va hacia nosotros. Vamos a dar a grabar. Ahí lo hemos puesto, dándole al botoncito este de aquí. Sería ponerlo o no ponerlo, hacia adelante, hacia atrás, como veis, se puede controlar perfectamente, y hacia cualquiera de los lados. Giramos la cabeza otra vez. Vamos a bajarlo un poquito. ¿De acuerdo? Si le damos aquí, o era este, a ver, ¿cuál era el del gimbal? Este stick que tenemos aquí, este de aquí, si le damos hacia arriba sube el gimbal, si le damos hacia abajo baja el gimbal, como estáis viendo. Entonces, volvemos el botón que tenemos en la parte trasera, le damos hacia adelante y el dron se iría. ¿De acuerdo? Podemos hacer una especie de drone, ahí le tenemos grabando, sería hacia adelante, hacia atrás y subiendo. ¿De acuerdo? Podríamos coger bastante altura y echarlo hacia atrás. Recordar, más o menos, según dicen, 1 kilómetro de alcance. Como veis, ahí se va viendo toda la preview en el mandito, que queda súper chulo. Vamos a traerle hacia adelante. Venimos hacia adelante. Vamos bajando, igual que hemos subido. Y oye, pues una cosa bastante curiosa. Otra opción para poder utilizarle, vamos a parar la grabación. Ahí está. La otra pieza del mando, magnético, y con las pincitas ya lo tenemos, y ahora echamos hacia los laterales y bajamos. Va un poquito duro. Ahí, hacia atrás y hacia abajo, ahí lo veis. Y podríamos pilotar como cualquier dron normal, como estáis viendo. Podemos volarlo con esa pantalla o podríamos poner el teléfono móvil. Bueno, esto es una gozada porque ya se pueden hacer muchas cositas con nuestro dron y sacar material de bastante calidad. Vamos a subir el gimbal, ahora tenemos la ruedita aquí. Como veis, aquí tendríamos la ruedita para poder subir o bajar el gimbal. Ahí la tenemos, vamos a darle a grabar. Ahí la tenemos. Vamos a traerle. Y vamos a conectar ahora el teléfono móvil.
Bueno, ponemos el teléfono móvil en la parte de abajo, con cuidadito, cable aquí arriba, como estáis viendo, y el cable a nuestro teléfono. Aceptar. Pues ya lo veis, ahí lo tendríamos y podríamos ir viendo la vista en nuestro teléfono móvil. Pues una vez que habéis visto todas las opciones, todos los modos en que podemos volar nuestro dron, sus características técnicas, habéis visto la calidad de la cámara porque es muy buena. Podemos grabar, ya hemos dicho, 8K, 4K, 1080, depende de lo que necesitemos cada uno. Podemos grabar también en modo horizontal y en modo vertical, directamente seleccionando muy fácil desde la app, lo que te va a facilitar mucho la vida si quieres utilizar el dron para subir material a redes sociales. Y un cambio que se me había olvidado muy importante con la versión anterior es que este Hover Air X1 Pro y Pro Más podemos volarlo en el modo autónomo, podemos volarlo con el teléfono móvil, podemos volarlo con el beacon o ese mando encima del agua. No solamente en el modo manual, en modo automático puede volar encima del agua. ¿Por qué lo recalco? Encima del agua, encima de un acantilado, en la nieve, que ya sabéis que les cuesta muchísimo a la hora de volar en la nieve, porque también tiene posicionamiento GPS que va a funcionar en cualquiera de los modos. ¿Qué ocurría? Que antes, si volabas tu Hover Air X1, cualquier otro dron de este tipo selfie encima del agua, en modo automático iba a acabar dentro del agua. Solo funcionaba con los sensores inferiores, estos que estáis viendo aquí, tanto los dos infrarrojos como el sensor óptico, por lo cual el dron en superficies de agua que hace efecto espejo tienden a aterrizarse siempre. Le ocurre a cualquier dron, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de volar encima del agua porque puede detectar el reflejo, creerse que esto y aterrizarte el dron. Y en la nieve, como refleja tantísimo la luz, también le cuesta un montón. Aparte, cuando volamos cerca de un acantilado o cualquier desnivel de muchísima altitud, ¿qué ocurre? Los sensores inferiores suelen detectar 1, 2, 3, 4 metros máximo. Cuando no ven suelo debajo de esa altura, el dron va a tender a ir hacia abajo y te vas a quedar sin él. Pues eso lo ha solucionado Hover con este Hover Air X1 Pro Más y Pro. Y como conclusión, ¿qué queréis que os diga yo? Pues estamos ante el dron más avanzado en modo selfie para poder hacerte tomas de modo automático tú solo, sin necesidad de nadie, con ese modo hover que te va a estar grabando, te vayas poniendo donde te pongas, con ese follow, ese dolly track que te va siguiendo por delante tuya, hacerte una órbita. Vas a poder prepararte material muy bueno para cualquiera de tus redes sociales o incluso para hacer algún trabajito. Tener en cuenta que es una cámara con un sensor 1/1.3 con una apertura focal 2.55 que recoge bastante luz, o sea que incluso en interiores se va a defender bastante bien. De todas formas, ya haremos pruebas en interior para que lo veáis antes de que me preguntéis todos, porque no me ha dado tiempo para prepararos este vídeo porque estáis todos súper ansiosos por verlo. Pero oye, cualquier cosa que queráis que probamos, quiero probarlo con una bici dándole caña, quiero meterle por zonas de arboleda, por algún sitio más, pero si queréis alguna prueba más vosotros, oye, en los comentarios aquí abajo decírmelo. Oye, Leo, esta prueba, la otra, sobre el agua, en una montaña, subiendo, bajando, cualquier cosa que queráis vosotros. Es un problema también lo de subir y bajar montañas que este dron ha solucionado muchísimo. Ya os digo que va a ir subiéndose siempre. Si tú te agachas, se agacha, si te levantas, se levanta. Entonces el dron va a ir respondiendo bastante bien. Siempre no vais a tener problemas con él. Funciona increíblemente bien. Como conclusión, súper recomendable. Tema de precios, pues es lo que vamos a ver ahora mismo. El tema de precios en este dron, porque es una cosa súper importante, porque tenemos dos versiones distintas con diferentes formas de poder cogerlas, básicas, solamente el dron, o combo. Yo creo que es una cosa muy importante para llegar a una conclusión certera de si te merece la pena o no, porque sí, hay drones más económicos en el mercado, pero a día de hoy ya os digo que con la calidad que te da este dron, con la velocidad de seguimiento que te da este dron y con el perfeccionamiento que tiene Hover, que es el que más tiempo lleva en el mercado haciendo drones selfie, no solo el Hover Air X1, sino que hace bastantes años ya teníamos versiones de drones selfie de Hover que se volaban con el teléfono móvil. Oye,
es la que más avanzado lo tiene a día de hoy y los hace sumamente bien, encima con sensores, delantero, trasero, más tiempo de vuelo que la versión anterior, mayor resistencia al viento, la posibilidad del beacon, que eso es impresionante, y oye, ya habéis visto lo que es el dron. Así que vamos primero a ver los precios, y yo os digo que versión creo que es la más recomendable para cada uno. Bueno, y antes de nada, una de las cosas más importantes que siempre miramos todos, el precio cuando tengo que rascarme el bolsillo. Pues la versión Hover Air X1 Pro cuesta 405 euros, dron más una batería. Recordar, si cogemos Hover Air X1 Pro versión combo, bolsita de transporte, cargador múltiple, 2 baterías, nos va a costar 540 euros. Hover Air X1 Pro más 585, dron con una batería. 675 el X1 Pro Cycling, de acuerdo, que es como una especie de combo que ya nos vienen con el beacon, los soportes para poder colocar en la bicicleta, 2 baterías, cargador múltiple, bolsa de transporte, súper chula, que ahora la vais a ver, 675 euros. Yo creo que es una de las versiones más interesantes de este dron. X1 Pro más combo, dron, 2 baterías, cargador múltiple y bolsa, 720 euros. X1 Pro Skin Combo, o sea, la versión que viene con todo lo que vais a ver ahora, 765 euros. X1 Pro más Cycling Combo, 855. Bueno, ya estáis viendo los accesorios que vienen, 2 baterías, cargador múltiple, bolsa de transporte, el beacon, accesorios para poder colocarlo en la bicicleta, que oye, os va a sorprender cuando lo veáis ahora todo lo que trae este dron. Y el combo más completo, quizá el más recomendable de todos, dependiendo de lo que vayas a hacer con el dron, porque si solo lo quieres para grabarte tú con las versiones normales, o ese combo con 2 baterías te podría valer, o luego son 49 euros aparte cada batería, o sea, te puedes coger el dron y varias baterías aparte sin problema. X1 Pro más Skin Combo, dron, bolsa de transporte, case charger, que la vais a ver ahora, qué gozada de cacharro, porque es como una power para llevarte por ahí y poder cargar tu dron, que viene con 2 baterías, cargador múltiple, con el beacon, el mando, con todo absolutamente, 945 euros. Sí, a muchos diréis, es que el precio es bastante alto comparado con las versiones anteriores o con los demás drones que hay en el mercado que intentan tener posibilidades similares a este dron, pero ya os digo que cuando veáis el vídeo completo vais a ver que no hay absolutamente nada de eso. Actualmente no tiene competencia por la calidad que tiene este dron. Ya habéis visto los precios que tenemos en cada uno de estos modelos. Desde los 400 euros prácticamente pelados hasta los 900 y algo en el pack más completo de todos, en la versión superior de Hover Air X1 Pro más. Yo creo que ya con el Hover Air X1 Pro para la mayoría de personas le va a llegar más que de sobra. Que quieres el 1 Pro más, pues oye, tenemos más seguridad con ese sensor óptico de colisionamiento trasero que tenemos, y aparte tenemos la posibilidad de grabar en 8K y 4K hasta 120 si utilizas slow motion porque te tiras esquiando por la nieve con la bicicleta. Pues oye, te va a venir bastante mejor con este modelo, porque lo vas a poder subir hasta 4K con 120 frames de tasa de frames. Encima tenemos un bitrate muy bueno en los vídeos de este dron. Tener en cuenta que tenemos un bitrate de nada menos de 160 megabytes por segundo. Increíble cómo trabaja el procesador de este dron. Ha evolucionado muchísimo. Os dejaré los enlaces de compra para que lo podáis ver. Tener en cuenta que está en Indiegogo, me parece que se dice, espero haberlo dicho bastante bien, que no haya metido la pata si no me corregís, pero tendréis los enlaces para poder seleccionarlo. Me imagino que más adelante, como ocurrió con el Hover Air X1, saldrá también en Amazon. Tener en cuenta que una vez que pase este precio de lanzamiento, acabarán subiendo todos de precio. Ahora están con un descuento, si no me equivoco, de un 7, un 10% más o menos. Súper recomendable el dron. Ya cada uno tiene que valorar si lo necesita o no. Ya os digo que para un usuario normal, con el Pro le va a llegar más que de sobra. Y oye, si ya quieres hacer deportes de riesgo bastante fuertes, te gusta meter algo de slow motion y demás, pues oye, cógete la versión más, aparte de tener ese sensor trasero que te va a venir muy bien cuando
hagas el dolly track con tu bici a toda caña, con tu moto o con los esquís, que oye, va a venir increíblemente bien, o en el vuelo lateral también te va a venir muy bien. Increíble este Hover Air X1 Pro Max. Cualquier duda, comentarios, por favor, ponedme lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, tienen muchísimo trabajo, darle manita arriba para apoyar al canal, para que podamos seguir creando contenido, porque además vienen un montón de cosas súper interesantes al canal. Ya os he dicho, cualquier prueba, cualquier vídeo que queráis que hagamos, que queréis que lo comparemos con este, con el otro modelo, aunque ahora mismo ya os digo que es el más avanzado de todos, pero queréis comparativas para comparar imagen, vuelo, tiempo de vuelo y demás, pues oye, ponérmelo en comentarios. Mil gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla y nos vemos en un próximo vídeo en el canal. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.